Nosotros conocemos, ¿sí?, de geometría fórmulas que permiten calcular áreas de polígonos. Ahora lo que queremos ver es de calcular un área, pero de una figura con un contorno cualquiera. Esta idea se las había presentado cuando comenzamos con el tema de integral indefinida, ¿sí? Ahora nosotros, ¿qué queremos calcular? El área entre la curva igual a f de x, que es continua y positiva, el eje x y los extremos o las rectas que pasan por x igual a 0 y x igual, vamos a poner acá, a 16. Podría ser, voy a hacer un cambio acá, ¿sí? Podría ser, por ejemplo, la recta que pasa por x igual a 2 y x igual a 16. Entonces, la idea es poder calcular esta área. Una propuesta con la que habíamos comenzado a ver integral indefinida era, bueno, utilicemos algo que sí sabemos sobre el cálculo de áreas para los rectángulos, y utilicemos esa idea para calcular el área en forma aproximada para este recinto que acabamos de delimitar, como podría ser el caso, ¿sí?, de subdividir este intervalo entre A y B, por ejemplo, en 4 partes, y calcular, ¿sí?, teniendo en cuenta base, ¿sí?, por altura, acá base por esta altura, ¿sí? Vamos calculando la superficie de cada uno de esos rectángulos y a partir de ello realizamos la sumatoria de cada uno de ellos y podremos obtener un área aproximada, ¿sí?, que va a ser un área por defecto, ¿sí? Si se fijan, ¿sí?, todas estas pequeñas superficies no las estaríamos teniendo en cuenta. Entonces, esta podría ser una estrategia para calcular en forma aproximada el área entre la curva, el eje X y las rectas que pasan por X igual a A y X igual a B. También podría ser otra estrategia calcularla, ¿sí?, con rectángulos que tengan que ver con alturas que nos van a llevar un cálculo por exceso, ¿sí? El área va a ser aproximada, pero va a ser mayor que el área exacta. En cambio, en el caso anterior era menor esa área aproximada que el área exacta. Bueno, la idea, ¿sí?, va a pasar por el planteo que vamos a hacer es, ¿sí?, ver todas las cuestiones analíticas que tenemos que considerar para poder calcular el área aproximada de esa forma, para luego poder llegar a partir de procedimientos analíticos, ¿sí?, concluir cómo realmente vamos a poder calcular el área exacta. Entonces vamos a comenzar indicando lo que son la suma inferior y suma superior, ¿sí?, que tienen que ver con esto que acabamos de plantear, ¿sí? La suma inferior va a estar dada por la sumatoria de las superficies de los rectángulos, donde esos rectángulos se los considera con altura mínima, que nos va a dar la superficie por defecto, ¿sí? Acá como que es menor esa superficie que el área exacta. Y por otro lado, vamos a considerar la sumatoria, ¿sí?, de la superficie de los rectángulos, pero que tienen los rectángulos altura máxima, y eso nos va a dar la sumatoria de un área, ¿sí?, aproximada, pero por exceso, ¿sí? El área es mayor que el área real que estamos buscando. Entonces vamos a pasar a plantear todos esos elementos. Entonces consideramos el área limitada por una curva igual a f de x, el eje x y dos rectas paralelas, cualquiera determinadas por los extremos y del intervalo AB. Entonces tenemos este planteo. Lo que vamos a hacer es subdividir el segmento de integración, considerando, ¿sí?, partiendo desde A, llegando hasta B, donde A va a asumir el valor x0 y B el valor xn, y la subdivisión la vamos a realizar a partir de x1, x2, x3, ¿sí?, hasta xn-1.
Aparte, vamos a considerar el valor de ordenada mínima, ¿sí? que nos va a llevar a calcular este rectángulo, donde vamos a tener una base y una altura mínima, y el valor de ordenada máxima para este subintervalo, donde vamos a calcular base por altura, pero con la ordenada máxima, que nos va a llevar respectivamente a obtener la suma inferior y suma superior. Entonces veamos el planteo que vamos a realizar. Lo que vamos a hacer es dividir al intervalo AB, ¿sí?, en n franjas iguales o distintas, no tiene que ser sí o sí iguales, pueden ser iguales o distintas, mediante los valores x1, x2, x3 hasta xn-1. Para cada uno de esos valores en los que hemos subdividido se originan subintervalos. Entonces, ¿qué tenemos? Un intervalo x0, x1, otro x1, x2, x2, x3, así sucesivamente, hasta llegar al último subintervalo, que será el xn-1, xn, según lo tenemos descrito acá. Los extremos de cada uno de estos subintervalos tendrá un valor de ordenada, ¿sí? Entonces, para x0, ¿sí?, vamos a obtener, o para el extremo izquierdo en cada uno de los intervalos, que vamos a tener el valor de ordenada mínimo, ¿sí? Este que ponemos acá en azul, ¿sí? Entonces acá tendremos m1, m2, m3, así sucesivamente hasta llegar a mn. Y para el extremo superior de cada uno de los intervalos vamos a tener el valor de ordenada máxima, ¿sí? Entonces, para el primer subintervalo, ¿sí?, acá tendremos m1 mayúscula, acá m2 mayúscula, m3 mayúscula, así sucesivamente hasta llegar al último, ¿sí?, que será mn mayúscula, que son los valores de ordenada que están indicados en verde. Entonces tenemos los valores mínimos, ¿sí?, los m sub i azules, y los valores máximos, los m sub i verdes, dados por las ordenadas de la función y igual a f de x. Donde los incrementos que van a corresponder a las bases de los rectángulos que vamos a ir formando, ¿sí?, los vamos a poder determinar realizando la diferencia entre los extremos de intervalo, o sea, extremo superior menos extremo inferior para cada uno de esos subintervalos. Entonces, el delta de x1 va a ser igual a x1 menos x0. El delta de x2 va a ser igual a x2 menos x1. Así sucesivamente hasta que lleguemos al delta de xn, que va a ser igual a xn menos xn menos 1. Como lo tenemos desarrollado en esta parte. Entonces ahora tenemos todos los elementos determinados como para poder abordar el cálculo, ¿sí?, del área aproximada, ya sea de la suma inferior o suma superior. Para calcular las superficies de los n rectángulos que están por debajo y por encima de la curva, ¿sí?, vamos a construir, a partir de todo lo que hemos calculado o determinado recién, ¿sí?, lo que se llama suma inferior y suma superior. Y el área real que nosotros queremos encontrar va a estar comprendido entre ambas áreas. Ustedes se fijan, ¿sí?, nosotros queremos encontrar genéricamente, ¿no?, el área real, que es 731,11. Que es el área delimitada por la curva igual a f de x continua y positiva, el eje x y las rectas que pasan por x igual a a y x igual a b. Entonces, el área real es esta.
Pero nosotros estamos recién introduciéndonos y aproximándonos a partir de las ideas de suma inferior y suma superior. Que fíjense que estas áreas, sí tenemos un área por defecto, que es la azul, la suma inferior, ¿sí? Cuya área es menor que el área real, y la sumatoria, ¿sí?, de las áreas de cada uno de los rectángulos por exceso, que nos está dando un área que es superior al área real, ¿sí? Entonces, el área real va a estar comprendida entre el área que nos da la suma inferior y la suma superior. Y cuanto mayor sea la cantidad de subdivisiones que hagamos en el segmento AB, ¿sí?, más precisión vamos a tener en el cálculo. Más aproximado será el cálculo de la suma inferior y la suma superior al del área real. Entonces, simbólicamente, ¿cómo hacemos esos cálculos? Vamos a decir que la suma inferior la denotamos con una rayita debajo de su notación, ¿sí?, de su nombre, suma inferior. Vamos a realizar la sumatoria de las superficies de cada uno de los rectángulos. Entonces, ¿qué hacemos? Base, delta de x1, por la altura mínima, m1, más base, delta de x2, por la altura mínima para ese rectángulo, ¿sí?, m2. Así sucesivamente hasta llegar a la base xm por m sub n. Esto que tenemos descrito acá lo podemos sintetizar a través del símbolo de sumatoria. ¿Qué es lo que estamos sumando? Sumamos, ¿sí?, desde i igual 1 hasta n los productos de base, la base delta de x sub i por la altura mi correspondiente. Entonces lo que tenemos ahí es la suma de las superficies de los rectángulos por debajo de la curva, que nos da un área aproximada por defecto. Lo mismo vamos a realizar con la suma superior, ¿sí? Lo denotamos con una rayita sobre su nombre, Sn, con una rayita arriba. Entonces, vamos a realizar el mismo tipo de cálculo, vamos a hacer la sumatoria de los productos de base por altura, según correspondan. Entonces vamos a ir sumando las superficies de cada uno de los rectángulos que hemos determinado. Entonces nos queda base para el subintervalo, ¿sí?, para el primer subintervalo, delta de x1 por la altura m1, más la base para delta x2 por la altura m2, y así sucesivamente hasta llegar a la base delta xn por la altura mn, siempre considerando el n o la altura o el valor de la función máximo para ese rectángulo. Entonces podemos sintetizar la suma superior a través del símbolo de sumatoria. Entonces decimos que va a ser igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n, ¿sí?, para los correspondientes rectángulos, o sea, base por altura. Siempre recuerden que nosotros vamos a realizar ¿qué cosa? N particiones, o sea que desde i igual 1 es desde la primera partición hasta la última. O también lo podemos decir subdivisiones. Entonces lo que estamos obteniendo acá es la suma de las superficies de los rectángulos por encima de la curva, que nos va a dar un área aproximada por exceso. Y como dijimos, el área real va a estar comprendida entre la suma inferior y la suma superior. Y siempre la suma inferior va a ser menor o a lo sumo igual que la suma superior. Y siempre vamos a decir que la aproximación va a ser mayor cuanto mayor sea la cantidad de divisiones que se realicen en el intervalo o el segmento AB.
Por eso hablamos de n cantidad de intervalos. La idea cuál es que n tienda a infinito. Ahora, ¿cuándo la suma inferior va a ser igual a la suma superior? ¿Cuándo esos dos números van a coincidir? ¿Qué opinan ustedes? Cuando la función sea una constante. Exactamente. Cuando la función sea una constante, la suma inferior y la suma superior coincidirán. Entonces, hasta ahora vimos, bueno, este tema de suma inferior, suma superior, también se las llama sumas de Riemann, y ahora vamos a ver si esto es introductorio a la integral definida, tiene que ver con la integral definida, y se la llama también integral de Riemann. Si tenemos en cuenta lo que vimos hasta ahora y consideramos una partición y, vamos a tener lo siguiente, el intervalo x sub i, ¿sí? Que va de x sub i menos 1 a x sub i, donde un valor intermedio, lo vamos a denominar epsilon sub i, nos va a producir, ¿qué cosa? Una altura o un valor ordenado o valor de función para ese es epsilon sub i. Entonces, nosotros acá tenemos la ordenada de altura mínima para x sub i menos 1, para el extremo inferior de este subintervalo, y tenemos una ordenada máxima para el extremo superior de este subintervalo, para x sub i. Entonces, para el epsilon sub i, que es un valor comprendido entre x sub i menos 1 y x sub i, vamos a obtener un valor de ordenada, ¿sí? Que va a estar comprendida entre la ordenada de altura mínima y la ordenada de altura máxima. ¿Sí? Hasta ahora, ¿qué habíamos dicho? Armemos rectángulos con la ordenada de altura mínima y también dijimos, bueno, ¿por qué no armar rectángulos con la ordenada de altura máxima? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a armar rectángulos, ¿sí? Pero vamos a considerar para el cálculo de esas superficies una ordenada de altura media, ¿sí? Para un epsilon sub i que está comprendido, ¿sí? En los extremos, entre los extremos de este subintervalo. Entonces vamos a hacer el planteo, ¿sí? Desde el punto de vista del análisis, con los elementos que tenemos, para poder generalizar cómo va a ser este cálculo. Entonces, si para cada uno de los subintervalos que habíamos delimitado antes, al principio, ¿sí? Elegimos para cada uno de ellos un valor intermedio, epsilon, vamos a decir para este intervalo, para el intervalo x0, x1, elegimos epsilon 1, para el intervalo x1, x2, elegimos epsilon 2, para el x2, x3, elegimos epsilon 3, así sucesivamente hasta llegar al último subintervalo, xn-1, xn, a partir del cual escogemos epsilon n. Para cada uno de esos epsilon intermedios en cada uno de los intervalos que hemos elegido, vamos a obtener, ¿qué cosa? Un valor de ordenada, un valor de la función. Entonces, lo que vamos a hacer es formar la suma de todos los rectángulos donde vamos a poder acceder nuevamente a un valor aproximado del área total buscada. Entonces, hacemos base, el delta de x1, por el valor de la función en epsilon 1, más la base, delta de x2, por el valor de la función en epsilon 2. Así sucesivamente hasta llegar a la base delta de xn por el valor de la función en epsilon n. Cuestión que podemos simbolizar en forma resumida mediante el símbolo de la sumatoria. Sumatoria es igual a 1 hasta n del producto de f de epsilon sub i por delta de x sub i. Esto es lo que vamos a llamar suma integral. Es la suma integral de la función f de x en el segmento AB, donde delta de x sub i es el de mayor amplitud. Recuerden que cuando empezamos todo este análisis dijimos que el delta de x sub i
¿sí? La partición que íbamos a realizar en el segmento AB podría ser, ¿sí?, de franjas iguales o distintas. Entonces, acá planteamos que el delta de X sub Y, ¿sí?, es el mayor. El delta de X sub, acá planteamos que el delta de X sub Y es el de mayor amplitud, ¿sí? Entre los iguales y distintos, ¿cuál nos interesa? El de mayor amplitud. Entonces, la idea, ¿cuál es? Que si de este delta de X sub Y de mayor amplitud tiende a 0, o sea, la amplitud de cada una de las particiones se hace como cada vez más chiquita, ¿sí?, tiende a 0, entonces vamos a obtener, ¿sí?, el valor del área que estamos buscando en forma exacta. Entonces, vamos a relacionar, para poder llegar a esto, lo que vimos respecto a la suma inferior y suma superior, que ya lo hemos mencionado, pero bueno, lo vamos a hacer desde un punto de vista matemático a esta relación, ¿sí? Lo vamos a relacionar con la suma integral que estamos planteando acá. Entonces, vamos a considerar el intervalo Y, un intervalo cualquiera genérico, un intervalo Y, donde epsilon sub I está comprendido entre xy menos 1 y xy. Entonces, las coordenadas correspondientes van a ser, para xy menos 1, m sub I minúscula. Para x sub I, m sub I mayúscula, o sea, ordenada mínima y ordenada máxima para ese subintervalo. Y el valor, ¿sí?, de ordenada que corresponde a epsilon sub I, o el valor de la función, va a estar comprendido, ¿sí?, entre esos dos valores de ordenada mínima y máxima. A lo sumo coincidirán. Si multiplicamos todos los miembros de la desigualdad por el delta de X sub I, o sea, la base, y además realizamos la sumatoria de los correspondientes, ¿sí?, valores de ordenada por la base, vamos a tener, ¿sí?, una situación donde vamos a decir qué cosa. Que la sumatoria desde I igual n de el producto entre los mi y delta de X sub I va a ser menor o igual que qué cosa. Que esa misma sumatoria que hemos llamado, ¿sí?, la primer suma, ¿a qué corresponde? A la suma inferior. Y eso va a ser menor o igual a qué otra cosa, algo que hemos llamado recién suma integral. Y eso va a ser menor o igual a la suma, ¿sí?, a esta expresión la habíamos llamado suma superior. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el área, ¿sí?, que tiene que ver con la suma integral va a estar comprendida entre la suma inferior y la suma superior. Entonces lo podemos simbolizar de esta forma, ¿sí?, en forma resumida según habíamos planteado. Ahora, si para esta suma, ¿sí?, existe el límite para cuando la cantidad de subintervalos tiende a infinito, la cantidad de intervalos tiende a infinito, y el delta de X sub I de mayor amplitud tiende a 0, entonces ese número va a ser el número del área buscado, corresponde al área buscada. Y la suma inferior y la suma superior también tendrán ese mismo límite. Entonces, ¿qué planteamos? Si el límite para esta suma, ¿sí?, existe, como decíamos, el límite para esta suma, que está escrito acá, existe, y además el delta de X sub I de mayor amplitud tiende a 0, entonces el resultado de este cálculo va a corresponder al área que estamos buscando. Y eso lo vamos a poder determinar, ¿sí?, mediante el cálculo de la integral entre A y B de f de x diferencial x.
Recuerden que el símbolo integral es una S estirada que tiene que ver con la sumatoria. Entonces, el límite para cuando delta de x y tiende a 0 de la sumatoria desde igual 1 hasta n está representado, ¿sí?, por este símbolo integral entre a y b. F de epsilon sub i corresponde a f de x. Piensen que son sucesivas ordenadas, ¿sí?, para todos los valores de x comprendidos entre a y b. Y eso va a estar multiplicado ¿por qué? Por la base. El delta de x sub i corresponde al diferencial x. Como ya habíamos visto, se tratan el delta x y el diferencial x de infinitesimos equivalentes. Entonces, tenemos el símbolo integral, a y b son los extremos de integración. Entonces, la integral definida se indica de esta forma. Decimos que A, que tiene que ver con el resultado del cálculo, que es un área, ¿sí?, es igual a la integral entre A y B de f de x diferencial x. Siempre se lee de A a B. A y B son los extremos, A corresponde al extremo inferior, B corresponde al extremo superior, y el segmento AB, ¿sí?, que se describe de esta forma, se dice que es el segmento de integración. Y siempre A es menor que B. El área que calculamos entonces va a ser el área comprendida entre la función continua y positiva, el eje x, y las rectas que pasan por x igual a y x igual a b. Esta idea, ¿sí?, de lo que significa esto a partir de la interpretación que hacemos del recinto para el cual estamos calculando el área, es sumamente importante, porque es la que nos va a permitir poder realizar el planteo de los cálculos que queramos conocer. Entonces, esta función es continua y positiva, ¿sí?, en el segmento en la que estamos analizando, realizando los cálculos. Y nos va a dar la integral entre a y b de f de x diferencial x, el área comprendida entre esa función continua y positiva, el eje x y las rectas que pasan por x igual a y x igual a b. Siempre este área, que tiene que ver con lo conceptual de lo que estamos calculando, cuando calculamos una integral definida, ¿sí?, podrá representar un área propiamente dicha, ¿sí?, según lo que uno esté estudiando, pero también podrá representar o estar vinculado al trabajo de una fuerza, al momento de inercia, al cálculo de un volumen, ¿sí?, entre otras interpretaciones que se le pueda dar según la ciencia en la que se esté aplicando. Entonces, vamos a ver un cortísimo video, ¿sí?, que nos cuenta, nos describe, ¿sí?, distintas aplicaciones del cálculo integral. Siempre la matemática se aplica de algún modo en sí misma para agrandar la base teórica sobre la matemática y las posibilidades de cálculo, pero después también sirve para la aplicación en otras ciencias, ¿sí?, tiene una aplicabilidad real en el cálculo según la ciencia de que se trate, de fenómenos característicos de cada una de ellas. Entonces vamos a ver acá qué nos cuentan respecto a algunas aplicaciones. Bueno, vieron que las aplicaciones, ¿sí?, son muy variadas. ¿Ustedes habrán aplicado algo de esto en física? Sí, profe. Algo que vamos a definir, que tiene que ver con esto de la integral definida, es la función integral, ¿sí? Y volvemos a hablar, ¿sí?, de una función, que a g de x la vamos a llamar función integral, ¿sí?, que va a ser la que tiene que ver con una función continua y positiva, ¿sí? Partimos de una función igual a f de x y vamos a calcular la función integral. La función integral tiene que ver con el área entre esa función continua y positiva,
el eje X y los extremos A y X. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? El extremo inferior de integración es fijo y el extremo superior es variable. Entonces, evidentemente, si nosotros variamos el extremo superior, va a variar el valor, ¿sí?, de la función integral. Si tenemos este caso. Tenemos esta curva y el segmento de integración entre 2, que es fijo, y el extremo superior variable. Entonces, fíjense que a medida que varío el valor del extremo superior, ¿qué va a ocurrir? Va a ir variando el valor de ¿qué? De la función integral. O sea, para distintos valores de X, ¿sí?, obtengo distintos valores de ¿qué? De área, ¿sí? Eso es lo que nos representa lo que es la función integral. Ahora, ¿de qué va a depender, ¿sí?, esa variación del extremo superior variable? De cómo sea la función. Pero no va a depender de qué, de la X, ¿sí?, o de la variable independiente de la función. Por lo que podemos renombrar a esa variable, ¿sí?, le podemos llamar T, Z, etc. ¿Sí? Habitualmente usamos T, pero puede haber algún otro nombre, para diferenciarlo del X del extremo superior variable. Entonces, la función integral va a ser igual a la integral entre A y X de f de t diferencial t. Esta función integral va a ser continua por serlo f de x, y como dijimos hace un momento, ¿sí?, el extremo inferior va a ser constante y el extremo superior va a ser variable. Y el valor de g de x va a ser igual al área buscada. Geométricamente representa el área entre la curva igual a f de x, que es continua y positiva, el eje x, y va a ir desde x igual a, que es fijo, hasta el extremo superior variable x. Entonces, como les dije recién, ¿sí?, tenemos, supongamos que cambio el punto fijo. Si A es nuestro punto fijo, ¿sí?, B el extremo superior variable. A medida que voy, ¿sí?, variando ese extremo superior variable, ¿qué es lo que me cambia? El valor del área. Esto que dijimos recién, el valor de g de x, o sea, el valor de la función integral, va a corresponder al área buscada. Nos da un numerito que es el área que buscamos. Vamos a pasar entonces a ver propiedades de la integral definida. Dos propiedades, las dos primeras propiedades que vamos a ver coinciden, ¿sí?, con las propiedades de integral indefinida. Una de ellas dice que todo factor constante puede extraerse fuera del símbolo integral. Entonces, si tenemos la integral definida entre A y B de k por f de x diferencial x, el factor constante k lo podemos extraer fuera del símbolo integral. Además, la integral definida de una suma algebraica de funciones va a ser igual a la suma algebraica de las integrales definidas de cada una de las funciones. Entonces, la integral de una suma es igual a la suma de las integrales. Hasta acá es la misma idea que habíamos visto en integral indefinida. Propiedades que tienen que ver con la integral definida, vamos a decir que si A es igual a B, o sea, tenemos el segmento de integración entre A y B, pero ahora decimos o planteamos que los extremos del segmento de integración son iguales, entonces decimos que tenemos la integral entre A y A de f de x diferencial x. Entonces el resultado de ese cálculo, el valor del área que estamos buscando, va a ser igual a 0, porque ¿qué es lo que no estamos teniendo si planteamos la integral entre A y A?
¿qué es lo que no tenemos para calcular el rectángulo correspondiente? No hay base. Claro, no tenemos la base, entonces base 0 por cualquier altura que nos da 0, ¿sí? Por eso la integral entre a y a nos va a dar, de una función nos va a dar 0. Si se intercambian los límites de integración, nosotros habitualmente vamos a poner la integral entre a y b de f de x diferencial x. Siempre a es menor que b. Si se intercambian los límites de integración, lo que vamos a obtener es un numerito que va a corresponder al mismo valor absoluto, pero va a tener distintos signos. Es decir, que si el cálculo para esta integral nos diera 3, el cálculo para esta integral al intercambiar los extremos de integración que nos va a dar 3 acá, pero con signo negativo, ¿sí? Entonces nos va a dar menos 3. Y si tuviéramos, ¿sí?, una integral definida en el segmento AB, la integral definida, ¿sí?, para esa función va a poder ser descompuesta en un número finito de integrales definidas, que se obtienen subdividiendo el segmento de integración AB. Por ejemplo, si subdividimos el segmento de integración AB considerando valores intermedios C y D, entonces la integral entre A y B de f de x diferencial x la vamos a poder calcular como la suma de 3 integrales. ¿Cuáles son? La integral entre A y C de f de x diferencial x, más la integral entre C y D de f de x diferencial x, más la integral entre b y b de f de x diferencial x. Siempre hay que tener en cuenta, ¿sí?, que estos valores, ¿sí?, C y D, están comprendidos entre A y B, no coinciden con los extremos, porque si no, no estaría subdividiendo, y tienen esta precedencia. Si A es menor que C, C es menor que D, D es menor que B. Esto es muy útil para ciertos planteos que hay que realizar para calcular cómo corresponde, sin cometer errores, ciertas integrales definidas. Como en este caso, ¿sí?, no es necesario hacer subdivisiones, pero hay otras funciones en las que es necesario para poder calcular correctamente. Bueno, según fuera necesario, por ejemplo, ¿sí?, podríamos subdividir y calcular la integral entre 0 y 4, calcularíamos este área, ¿sí?, para la función, más la integral entre 4, no sé, y 10, entonces calcularíamos esta área, más la integral entre 10 y 22, supongamos, y calcularíamos el resto del área. En definitiva, obtendríamos el área total buscada. Seguimos con las propiedades. Si tenemos dos funciones, f de x y g de x, ambas continuas en el segmento AB, y f de x es menor o igual que g de x, entonces la integral entre a y b de f de x diferencial x va a ser menor o igual que la integral entre a y b de g de x diferencial x. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos la función f y la función g. Si superponemos en un solo gráfico, ¿qué es lo que vemos? Cuando decimos que f de x es menor o igual que g de x, ¿qué estamos diciendo? Que para este segmento AB, en este caso, voy a poner acá en álgebra, en este caso el segmento AB que estamos considerando, ¿sí?, es el segmento entre 0 y 1,6. Entonces, si consideramos este segmento, para los valores de x comprendidos en este segmento, la función f de x, que es la rosa, que es la recta, todos sus valores de ordenada o valores de la función, como son menores
son menores que los valores de ordenada de la función azul, ¿sí? Entonces, todas estas ordenadas para la función azul, considerando el segmento AB, son como mayores. Entonces, acá estamos diciendo que todos los valores de ordenada de la función f de x son menores o a lo sumo iguales que los valores de ordenada de la función g de x. Entonces, ¿qué ocurre? El área correspondiente a la función para el mismo segmento de integración de la función f, ¿sí? Ese área va a ser menor que el área correspondiente a la función, ¿sí?, g de x para ese segmento de integración. Entonces, se mantiene la idea que si las ordenadas de la función f de x son menores o iguales que las ordenadas o valores de la función g de x, ambas para el mismo segmento, entonces las áreas correspondientes también van a ser, ¿sí?, o van a mantener esta idea de que f de el área o la integral definida entre a y b para la función f de x va a ser menor o igual que la integral definida para la función g de x en el mismo segmento. Y otra propiedad de integral definida se llama propiedad de acotación y nos dice lo siguiente. Nosotros tenemos que una función que es continua positiva en el segmento de integración AB y cuenta con un valor mínimo de la función y un valor máximo de la función. Entonces, ¿qué nos dice la propiedad de acotación? Que el área entre la curva, el eje X y las rectas que pasan por x igual a A y x igual a B, o sea, el área real, va a estar comprendida entre un área de altura mínima, o sea, el área que podemos formar entre A y B, ¿sí?, y la altura mínima que tiene la función, o sea, esta base por altura, B menos A por N, y un área de altura máxima. ¿Y cómo la vamos a formar? Vamos a considerar un rectángulo que va a estar dado por B menos A y la altura máxima que tiene la función, ¿sí?, que la denominamos M mayúscula. Entonces, el área real, ¿sí?, para esta función continua positiva, ¿sí?, que está delimitada entre la función, el eje X, en las rectas que pasan por x igual a A y x igual a B, va a estar comprendida o acotada entre este área de altura mínima y este área de altura máxima. Entonces, simbólicamente, lo que vamos a plantear es que la integral definida entre a y b de f de x exponencial x, ¿sí?, va a estar acotada entre estas dos áreas, ¿sí?, que tienen que ver con un rectángulo de altura mínima y un rectángulo de altura máxima, ¿sí?, donde, ¿sí?, la diferencia entre b menos a nos dará la base para ese rectángulo. Entonces tenemos que la integral definida entre a y b está acotada y va a tomar un valor comprendido entre un rectángulo de altura m y base b menos a y un rectángulo de altura m mayúscula y base b menos a. ¿Sí? Para decirlo en otras palabras, la misma. Bueno, hacemos rapidísimo repaso de propiedades, ¿sí? Primer propiedad, dice que todo factor constante puede extraerse fuera del símbolo integral y que la integral definida de la suma de dos o más funciones de la misma variable va a ser igual a la suma de las integrales definidas para cada una de esas funciones. Además, ¿sí?, si el extremo de integración, los extremos de integración son iguales, el resultado de ese cálculo, la integral definida, va a ser igual a 0, y si se intercambian los límites de integración,
el resultado va a ser el mismo valor absoluto, pero de distintos signos respecto, ¿sí?, de esta integral. Además, ¿sí?, toda integral considerada para un intervalo de integración o segmento de integración puede ser descompuesta en un número finito de integrales definidas. Y si tenemos que una función es menor o igual que otra, ¿sí?, en un intervalo que estamos considerando para la integración, siendo ambas funciones continuas, entonces, ¿sí?, las áreas correspondientes van a seguir esta idea de ser menor o igual. Y por último vimos la propiedad de acotación, que nos dice que la integral definida entre a y b de f de x diferencial x va a estar acostada, ¿sí?, por un área correspondiente a un rectángulo de altura mínima, que es el valor mínimo que asume la función en el segmento de integración, y un área de altura máxima, ¿sí?, que va a estar definida Sm por el máximo valor que asume la función en ese segmento de integración. Bueno, con esto terminamos lo que son las propiedades de la integral definida. Y ahí, bueno, en el aula virtual les dejo un trabajo para hacer con GeoGebra.